La última luz del sol de octubre atrapa las ventanas de cristal emplomado de la mansión de la tía Carol en Charleston, lanzando destellos a través de las columnas blancas inmaculadas. Estoy de pie en el porche envolvente, mi cartera de cuero pesada contra mi cadera, escuchando los sonidos de la risa que se filtran a través de los cristales de las ventanas. Mis dedos alisan la solapa de mi blazer de profesora, comprobando si hay arrugas inexistentes. Una ráfaga de risas particularmente fuertes hace que mi mano se detenga en el timbre de bronce. Dentro alguien menciona el nombre de Madison, seguido del inconfundible gorjeo de la risa social de la tía Carol, la que reserva para logros particularmente impresionantes. La puerta se abre antes de que pueda tocar el timbre. Mamá está allí con su vestido de cóctel color perla, una flauta de champán ya en la mano. Su sonrisa se tensa en las comisuras cuando me ve. Charlotte retrocede haciéndome un gesto para que entre con un ademán que logra ser a la vez elegante y desdeñoso. Llegas tarde. Tráfico en la 195. Entro en el vestíbulo, el aroma de gardenias y abrillantador de muebles me envuelve como una costosa asfixia. Todos están en la sala, dice mamá, ya dándose la vuelta. Madison nos estaba contando sobre su pasantía de verano. Por supuesto que sí. Sigo a mamá por el pasillo, pasando los retratos de hombres muertos que probablemente también me habrían desaprobado. El clic de mis sensatos tacones sobre la madera dura queda ahogado por el oleaje de voces que proviene de la sala. Y entonces el socio principal dijo que tenía un verdadero potencial, la voz de Madison llega a través de la puerta. Cree que podría ser socia menor para el tercer año. Se interrumpe cuando entro. Por una fracción de segundo, algo parpadea en su rostro, pero luego el brazo de Brian se aprieta alrededor de sus hombros y el momento pasa. Mira quién finalmente llegó, anuncia Brian a la sala. Levanta su whisky escocés en mi dirección. La otra Monroe que se fue al norte. Algunos parientes se ríen educadamente. La abuela Margaret ni siquiera levanta la vista de su punto de aguja. Charlotte enseña en algún lugar del norte, le explica mamá al nuevo marido de la prima Sara. Su tono sugiere que dirijo un servicio de paseo de perros particularmente fracasado. Ahora, Madison, cuéntanos más sobre la fiesta en el yate del socio. Me hundo en el borde de un juego antiguo, deslizando mi cartera debajo. Dentro asoma el último número de la Princeton Literary Review, mi nombre aparece en la lista de colaboradores distinguidos. Lo empujo más profundamente en la cartera. Algunos de nosotros vamos a lugares, susurra Brian al tío Robert en voz baja, a diferencia de otros que solo enseñan. Las flautas de champán de cristal tintinean con diversión compartida. Pienso en mi apartamento vacío la noche que conseguí mi puesto en Princeton, la forma en que me senté sola en la oscuridad, agarrando la carta de aceptación, sabiendo que nadie entendería lo que significaba. ¿No pudiste encontrar algo más impresionante?, había preguntado mamá cuando se lo conté. Con tus credenciales, seguramente algún bufete de abogados te aceptaría. Aparece un mayordomo con bebidas frescas. Rechazo con una pequeña sacudida de cabeza, viendo a Madison presidir desde su posición en el sofá de brocado de seda. Lleva un vestido de tubo rosa pálido que probablemente cuesta más que mi hipoteca mensual. Su brazalete de tenis de diamantes capta la luz cada vez que gesticula. Madison va a ser la primera Monroe en Princeton desde el bisabuelo William, anuncia la abuela Margaret a la sala, finalmente levantando la vista de su costura. Sus ojos grises acero pasan por encima de mí como si fuera parte del mobiliario. Ahora hay un legado del que estar orgullosos. La sala murmura en señal de agradecimiento. Pienso en el permiso de estacionamiento de la facultad en el bolsillo de mi blazer, la forma en que los ojos de Madison se habían ensanchado en la puerta de mi aula el primer día del semestre. La cena está servida, anuncia la tía Carol desde la puerta. Levanta su copa. Un brindis, primero por la verdadera estrella de Princeton de nuestra familia. Las copas se levantan alrededor de la sala. La sonrisa de Madison flaquea por un momento cuando me mira a través del brillo del cristal. Por Madison, repite el coro familiar. Me dirigen al extremo más alejado de la mesa de comedor de caoba, encajada entre el hijo de 7 años del primo Timothy y la silla vacía donde el jardinero a veces se une a nosotros para las comidas festivas. La distancia entre mi asiento y el lugar de honor de Madison junto a la abuela Margaret podría medirse en años luz sociales. Mi profesora de literatura es tan exigente, dice Madison a mitad del plato de sopa, su voz llega hasta el final de la mesa.
Espera que analicemos el texto en lugar de solo apreciarlo. Algunas personas enseñan porque no pueden hacer, querida, interrumpe la abuela Margaret, dándole palmaditas en la mano a Madison. No dejes que te desanime. Los ojos de Madison encuentran los míos a través de la luz de las velas y la porcelana china. Por un instante veo que algo parecido a la comprensión pasa entre nosotras. Entonces Brian se lanza a otra historia sobre su última aventura empresarial, algo sobre criptomonedas y multipropiedad de yates, y el momento se evapora como la niebla matutina sobre el puerto de Charleston. Me siento en silencio viendo a mi familia disfrutar del brillo del esplendor prestado de Madison, pensando en el trabajo que está en mi pila de calificaciones en Princeton, el que lleva su nombre en la parte superior, lleno de análisis superficial y encanto heredado. El que suspendí. El carrito de postres de plata de la tía Carol tintinea sobre los suelos de madera, con una elaborada crème brûlée con bayas frescas dispuestas en círculos concéntricos. La luz de las velas atrapa los cristales de azúcar, transformándolos en pequeños diamantes. La favorita de Madison, anuncia la tía Carol, colocando el carrito entre la abuela Margaret y mi primo. Recuerdo como siempre la pedía cuando venía de visita durante las vacaciones de la universidad. Brian extiende la mano por encima de la mesa para coger la cuchara para servir. Hablando de la universidad, ¿has pensado en las solicitudes para la Facultad de Derecho, hermana? Papá siempre dijo que tenías la mente para ello. Los platos de postre de porcelana chocan contra la mesa de caoba mientras el mayordomo los distribuye. Cada uno lleva el escudo de la familia Monroe en pan de oro descolorido. Trazo el borde desgastado con la yema del dedo, recordando cómo papá solía contarme historias sobre las mujeres valientes de nuestro árbol genealógico. Por el brillante futuro de Madison, la abuela Margaret levanta su copa de cristal. La araña del techo crea una constelación de puntos de luz sobre sus perlas. Que nuestra familia tenga el éxito que se merece. Mamá sonríe, su tercera copa de vino le da un calor extra a sus mejillas. No todo el mundo puede soportar la presión de Princeton, pero nuestra Madison nació para ello. Algunos de nosotros estamos destinados a tener éxito, la voz del tío Robert llega hasta el final de la mesa. Hace una pausa, girando su brandy. Otros, bueno, ellos enseñan. La familia se ríe. Un tenedor raspa contra la porcelana china. Los zapatos del mayordomo susurran sobre la alfombra oriental. Interesante, mi voz emerge más baja de lo previsto, pero corta la risa como un abrecartas a través del papel grueso. Porque soy la profesora de Madison. El silencio cae como un volumen encuadernado en cuero en una biblioteca vacía. Los tenedores se congelan en el aire. Las copas de vino se detienen en los labios. La cara de mamá se vuelve del color de su mejor mantel de lino. La boca de Brian se abre mostrando los restos medio masticados de su crème brûlée. Madison mira fijamente su plato de postre. Sus hombros suben y bajan con una profunda respiración que reconozco de nuestras horas de oficina, la que toma antes de defender una tesis difícil. Profesora Monroe, su voz tiene el mismo tono firme que usó en la presentación de la clase de la semana pasada. Enseña literatura y pensamiento crítico, un curso obligatorio para estudiantes de primer año. La mano de la abuela Margaret tiembla. Vino tinto salpica el mantel, floreciendo como una rosa en la nieve. Charlotte, explícate. Dejo mi servilleta, doblándola precisamente a lo largo de sus pliegues. Soy profesora asociada en el Departamento de Literatura Comparada. Madison se matriculó en mi sección este semestre. ¿Y nunca pensaste en mencionar esto? La voz de mamá sube media octava. Mantengo estrictos límites profesionales con todos mis estudiantes. Las palabras salen fácilmente después de años de reuniones de la facultad, incluidos los miembros de la familia. Madison aparta su postre intacto. La profesora Monroe me dio la primera C de mi vida en mi primer trabajo. ¿Tú qué? Brian golpea su copa. El vino se derrama por el borde. El análisis fue superficial, encuentro su mirada fijamente. Como la mayoría de los primeros intentos de estudiantes que nunca han tenido que pensar profundamente en la literatura. Podrías haberla ayudado más, la voz de mamá se quiebra, haberle dado una orientación extra. Lo hizo. Madison se endereza en su silla. Más que nadie. Me hizo trabajar de verdad por una vez. Esto es indignante. El tío Robert se levanta. Su silla raspa hacia atrás.
Usar tu posición para dificultar deliberadamente las cosas a la familia. No, la voz de Madison resuena. La sala se queda en silencio. Me hizo mejor. Fue la única que lo hizo. La prima Erika se inclina hacia adelante, sus gafas de leer brillan. Creo que es admirable. La enseñanza requiere una verdadera integridad. No supe que era ella hasta que vi su foto en mi dormitorio. Madison mira alrededor de la mesa. En el sitio web del departamento. Nunca dijo una palabra sobre ser familia. El tío James me mira desde el otro extremo de la mesa. Su leve asentimiento lleva el peso de 30 años enseñando matemáticas en el instituto. Bueno, la abuela Margaret limpia la mancha de vino con dedos temblorosos. Supongo que tendremos que hablar con el director del departamento sobre la reasignación. No, Madison empuja su silla hacia atrás. Las patas rascan contra la madera dura con un sonido como uñas sobre seda. Me quedo en la clase de la profesora Monroe. He aprendido más en 8 semanas que en 4 años de escuela privada. Cariño, mamá extiende la mano hacia el brazo de Madison. Piensa en tu futuro. Lo estoy haciendo. La voz de Madison tiene la misma convicción que mostró al defender su tesis de mitad de semestre. Por primera vez estoy pensando de verdad, no solo actuando. El silencio se prolonga. Afuera, las hojas otoñales raspan contra las ventanas de cristal emplomado. El mayordomo se queda en la puerta, sin saber si debe retirar los postres abandonados. Cruzo las manos sobre mi regazo sintiendo el latido constante de mi pulso contra el anillo de perlas de mi abuela, el que papá me regaló cuando obtuve mi doctorado. El último trabajo de Madison mostró una mejora notable. Está desarrollando una voz crítica única. ¿Pero qué pasa con la lealtad familiar?, exige Brian. ¿Lealtad? La risa de Madison no tiene humor. Como cuando le dijiste a todos en el club sobre el rechazo de Charlotte de la Facultad de Derecho de Harvard, a la que nunca se presentó porque ya la habían aceptado en Columbia para su doctorado. La copa de vino de mamá se inclina. Líquido oscuro se filtra en el lino blanco como sangre en la nieve. El reloj de pie del vestíbulo da las 9. Cada campanada resuena en el silencio. Pienso en mi oficina en Princeton, donde está el último trabajo de Madison en mi pila de calificaciones, el que finalmente encontró su voz, el que le valió su primera A. Creo que esto concluye el postre. Me levanto alisando mi blazer. Madison, te veo en clase el lunes. Hablaremos del concepto de la herencia de la ira de Virginia Woolf. Al darme la vuelta para irme, capto el reflejo de Madison en la ventana oscura. Por primera vez esta noche está sonriendo. Me senté en mi coche y conduje a casa. Durante el viaje pienso en la primera vez que la califiqué durante los exámenes parciales. El primer trabajo de Madison estuvo intacto en mi escritorio durante 3 días. El escudo de la familia Monroe en la parte superior de la página captaba la luz fluorescente de la oficina, dibujado a mano en la esquina con el tipo de arte informal que provenía de años de práctica en fiestas en el jardín. Debajo 12 páginas de encanto superficial y confianza heredada. Destapé mi bolígrafo rojo más tarde ese día. Después de que salieron los resultados, la puerta de mi oficina se abrió con un crujido. Madison estaba en el umbral, con el rímel corrido bajo los ojos, mi comentario agarrado en sus manos manicuradas. El papel temblaba. ¿Es algún tipo de broma? Su voz se quebró en la última palabra. ¿Una C menos? Hice un gesto hacia la silla frente a mi escritorio. Siéntate, Madison. Se dejó caer en el asiento de cuero, su suéter de cachemira rosa se amontonaba alrededor de sus hombros. El papel aterrizó entre nosotras con un suave golpe sordo. Tu análisis de la técnica de la corriente de conciencia de Woolf fue superficial en el mejor de los casos, señalé el párrafo pertinente. Pasaste más tiempo describiendo sus fiestas en el jardín que examinando su innovación literaria real. Los profesores de secundaria dijeron que tenía un don natural para decir lo obvio con una gramática perfecta. Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. Suavicé mi tono. Madison, puedes confiar en tu nombre o aprender algo de verdad. Tú eliges. Me miró fijamente, realmente me miró por primera vez desde que entró en mi aula hace 3 semanas. El reconocimiento brilló en sus ojos. ¿Eres? ¿Somos parientes? Sí, lo cual no cambia nada sobre tu calificación o mis expectativas.
El teléfono de mi escritorio se iluminó. El número de mamá. Le di la vuelta. Los hombros de Madison se enderezaron. Un destello de ese acero Monroe heredado. Quiero reescribirlo. Tienes hasta el viernes. Recogió su trabajo y se puso de pie, deteniéndose en la puerta. ¿La familia sabe que eres mi profesora? No, y preferiría que siguiera así. Después de que se fue, abrí su expediente de admisión en mi portátil. Puntuaciones perfectas en el SAT, brillantes recomendaciones, un ensayo personal sobre la superación de la adversidad cuando su caballo perdió una competición de doma clásica. Cerré el archivo y abrí mi libro de calificaciones en su lugar. Los susurros comenzaron en la sala de profesores una semana después. La chica Monroe, la taza de café del profesor Wilson tintineó contra el mostrador. Ciertamente viene de buena familia. Qué pena que le cueste tanto en tu clase. A todos les cuesta en mi clase, removí la crema en mi té. Así es como aprenden. El director del departamento mencionó algo sobre la revisión de los estándares de calificación para ciertos estudiantes. Los ojos de Wilson encontraron los míos. Los prístinos pasillos blancos de Princeton de repente se sintieron muy pequeños. Mi teléfono vibró esa noche mientras calificaba trabajos en mi apartamento vacío. El nombre de Madison se iluminó en la pantalla. No puedo hacer esto, su voz era áspera. Mamá dice que debería cambiar de profesor. Alguien más comprensivo. ¿Comprensivo de qué? ¿De que eres capaz de más de lo que te han pedido? El silencio se prolongó entre nosotras. Entonces te veo mañana en horas de oficina. A la mañana siguiente Madison llegó con ojeras y un trabajo completamente reescrito. Su bolso de diseño estaba manchado de tinta, la correa deshilachada donde la había retorcido entre sus dedos. Lo escribí 4 veces, sacó el borrador. No había ningún escudo familiar a la vista. Seguía escuchando tu voz diciendo profundiza más. Leí el primer párrafo. Luego el segundo. Para el tercero, algo dentro de mi pecho se aflojó. Aquí había análisis, aquí había pensamiento real, aquí había una mente que comenzaba a despertar. Levanté la vista, esto es escribir de verdad. Se inclinó hacia adelante, la esperanza luchando con el agotamiento en su rostro. Sí. Ahora cuéntame sobre el uso de los cambios temporales de Wolf en la escena de la cena. Sus ojos se iluminaron. Durante la siguiente hora, diseccionamos el texto línea por línea. Cuando finalmente recogió sus cosas para irse, se detuvo. Nunca he tenido que trabajar tanto, retorció la correa de su bolso. ¿Se siente diferente? ¿Diferente cómo? Como si finalmente estuviera usando mi propia voz en lugar de la que me dieron. Después de que se fue, añadí su trabajo a mi pila de calificaciones. Afuera de mi ventana, las hojas otoñales se deslizaban por el patio. Mi teléfono se iluminó con otra llamada de mamá. Dejé que sonara. La noticia se extendió por los dormitorios de primer año. Pronto Madison no venía sola a las horas de oficina. Traía a otros estudiantes, hijos de familias privilegiadas que luchaban por encontrar sus propias voces bajo el peso de las expectativas. Formamos grupos de estudio, círculos de discusión, lugares donde los nombres y los legados no importaban. Otra tarea fue brutal, un análisis comparativo de las perspectivas modernistas sobre la estructura de clases. Cuando devolví los trabajos, las manos de Madison temblaron al pasar a la última página. 1 a-. Se quedó mirando la calificación, luego a mí. Me la he ganado. Cada palabra. Esa noche encontré una nota deslizada bajo la puerta de mi oficina. Profesora Monroe, por primera vez en mi vida, estoy orgullosa de algo que es realmente mío. Gracias por ver más allá de mi nombre a quien podría llegar a ser. La clavé en mi tablón de anuncios junto a la citación del comité de la facultad sobre mis políticas de calificación. Afuera el viento de octubre azotaba las ventanas, con el primer indicio de invierno. El día de Acción de Gracias se avecinaba en mi calendario como una tormenta que se avecinaba. Pero por ahora, en esta tranquila oficina, mientras la tarde se asentaba sobre el campus, vi a otra joven descubrir su voz. No la que le dio su familia. No la que la sociedad esperaba. La suya propia. El teléfono de mi escritorio se iluminó de nuevo.
El número de mamá parpadeaba como una advertencia. Dejé que sonara. Ahora, las luces y el paisaje de mi barrio me devolvieron a la realidad. Me di una larga ducha, preparé nuevos planes para las clases y me fui a dormir. Con el paso de los días nuestras clases se volvieron más divertidas y los estudiantes desarrollaban el pensamiento crítico a su manera. Estaba orgullosa de todos ellos, cada uno de ellos de una manera diferente. Ahora, casi un mes después, la foto está en su sencillo marco plateado, ligeramente torcida en mi escritorio de la oficina de Princeton. Madison y yo en el simposio de literatura modernista, ambas inclinadas hacia el podio donde Joan Didion habló sobre el respeto por uno mismo. Enderecé el marco y luego volví a calificar la pila de trabajos que tenía delante. Mi teléfono vibra. Otro mensaje de texto de Madison. ¿Y si cambiara mi especialidad a literatura comparada? Las clases de economía se sienten vacías ahora, como si solo estuviera memorizando los pensamientos de otras personas. Dejo el teléfono sin responder. Dejo que se quede con la pregunta. Las decisiones reales merecen silencio. Un golpe en la puerta interrumpe mi ritmo de calificación. Las horas de oficina empiezan a las 2, grito sin levantar la vista de un análisis de la técnica de la corriente de conciencia de Wolf. No estoy aquí para las horas de oficina, hermana. Levanto la cabeza para encontrar a Brian llenando mi puerta con un traje caro que todavía tiene las etiquetas metidas dentro de la manga. Su sonrisa confiada flaquea cuando ve mi oficina, las paredes de libros, las revistas académicas enmarcadas, la ventana con vistas al histórico patio. Bonita vista, dice, tratando de sonar informal. Mejor que ese cubículo en el que te metieron en William and Mary. Eso fue hace 12 años, Brian. ¿Qué quieres? Se deja caer en la silla frente a mi escritorio, aflojándose la corbata. ¿Puede un hermano ver cómo está su hermana? Mamá está preocupada por ti, ya sabes, sola aquí arriba en la Torre de Marfil. Tengo 70 estudiantes y 4 asistentes de posgrado. Difícilmente estoy sola. Hablando de estudiantes, se inclina hacia adelante bajando la voz. Madison ha estado hablando de cambiar de especialidad, tirando por la borda toda esa preparación en economía. Su padre está furioso. Barajo mis papeles en una pila ordenada. Madison es legalmente adulta. Sus decisiones académicas son suyas. Vamos, Charlotte, ambos sabemos que la has influenciado. Todas esas pequeñas sesiones de estudio, esas discusiones literarias, extiende las manos, todo en canto sureño. Solo anímala a ser práctica. Eso es todo lo que pedimos. ¿Cómo tú eres práctico? ¿Cómo va esa aventura de las criptomonedas? Su mandíbula se aprieta. Algunos de nosotros intentamos construir cosas, crear oportunidades. No todo el mundo quiere esconderse detrás de los libros toda su vida. Mi teléfono se ilumina de nuevo. Otro mensaje de texto de Madison. Encontré mis viejos diarios de la secundaria. Cada entrada era lo que querían oír. Ni un solo pensamiento real. Como no lo vi. Le doy la vuelta al teléfono. Creo que hemos terminado, Brian. Tengo trabajos que leer. Solo piensa en lo que le estás haciendo a la familia, al futuro de Madison. Se levanta, se ajusta los puños. Y la tía Carol quería que te invitara oficialmente al Día de Acción de Gracias. Dice que Madison insistió. Después de que se va, abro mi correo electrónico para encontrar un mensaje del director del departamento. Asunto: felicitaciones por el programa de mentoría excepcional. Hago clic en eliminar sin leerlo. No necesito sus elogios. Esa noche hago mi donación mensual al fondo de becas para estudiantes de primera generación. Una pequeña cantidad, pero tan regular como la salida del sol. Luego abro el último trabajo de Madison. La actuación del éxito, artificio y autenticidad en el Gatsby de Fitzgerald. Mi bolígrafo rojo se cierne sobre el primer párrafo. Tesis sólida, voz clara, ningún rastro del análisis superficial que marcó sus primeros trabajos. Escribo excelente observación en el margen y luego me sorprendo sonriendo. A la mañana siguiente llega una ráfaga de notificaciones. La tía Carol me ha etiquetado en una publicación de Facebook. Tan orgullosa de nuestras dos mujeres de Princeton. El legado de excelencia de Monroe continúa. Casi me ahogo con el café.
Hace 3 meses, me preguntó si todavía trabajaba en ese colegio comunitario del norte. Un mensaje de texto de mi madre sigue. Cariño, ¿cuál es tu horario de clases este semestre? Pensé en subir a ver tu aula si no estás demasiado ocupada. Pongo mi teléfono en silencio y abro las directrices para la presentación de revistas académicas. La investigación de Madison sobre los roles de género en las novelas sensacionalistas del siglo XIX es prometedora. Es hora de incluirla como mi asistente de investigación. Los días se convierten en semanas. Madison rechaza la reunión otoñal de la familia para asistir a una conferencia de literatura victoriana conmigo. Mamá empieza a hacer preguntas vacilantes sobre los puestos de titular durante las apresuradas citas para tomar café. Incluso mis primos más jóvenes me envían correos electrónicos para pedirme consejos sobre las solicitudes para la universidad. Luego llega la llamada nocturna de Madison. Su voz es pequeña, casi infantil. No voy a ir al Día de Acción de Gracias. Necesito averiguar quién soy cuando no están mirando. Lo sé, le digo. Irás aunque yo no esté allí. Miro la carpeta de mi escritorio etiquetada Victorias silenciosas. El primer trabajo de Madison con una A, la aceptación de su publicación en una revista, las notas de los estudiantes a los que ha dado clases particulares en el centro de escritura. Sí. Algunas batallas necesitan testigos. Me culparán por cambiarte. No paso el dedo por el borde de la carpeta. Me culparán por ayudarte a convertirte en ti misma. Cosa completamente diferente. Después de colgar, añado su último correo electrónico a la carpeta, el que escribió: finalmente entiendo lo que querías decir sobre la diferencia entre una voz y un eco. Meto la carpeta en mi cartera, entre copias de revistas académicas y trabajos de estudiantes. Mañana conduciré hacia el sur, a Charleston, a la mesa familiar donde una vez me senté en silencio. Pero esta vez traigo pruebas de un tipo diferente de legado, uno construido sobre la verdad en lugar de las apariencias, sobre el esfuerzo en lugar de la herencia. Esta vez traigo pruebas de que a veces la mayor victoria es ayudar a alguien a encontrar su voz, incluso si eso significa que sus primeras palabras verdaderas son no. Al día siguiente la luz del sol rebota en los números de latón de la puerta principal de la tía Carol. 1842 Plantaschen Drive. La misma puerta que he atravesado cientos de veces, siempre con una piedra en el estómago. Hoy la piedra se siente más pesada. Mi blazer del director del departamento de Princeton todavía tiene el olor fresco de la tintorería. Dentro del bolsillo del pecho, una revista académica doblada presiona contra mi corazón como una armadura. A través de la ventana, vislumbro la foto de graduación del Instituto de Madison, expuesta de forma destacada en la repisa de la chimenea, su carta de aceptación de Yale enmarcada a su lado, aunque nunca se matriculó allí. El marco de madera de cerezo coincide con el que contiene su aceptación de Princeton, el que llegó después de que ya fuera mi alumna. La tía Carol abre la puerta antes de que pueda llamar. Su rostro cambia de la bienvenida al cansancio en un instante. Charlotte, qué profesional te ves. El vestíbulo huele a salvia y mantequilla, con el Chanel número 5 de la abuela Margaret superpuesto. Las voces llegan desde el salón formal, donde Brian preside cerca de la chimenea. Su último discurso de lanzamiento de una startup se impone a la música clásica que mamá insiste en poner en cada día festivo. Y por eso los NFT son el futuro de los bienes raíces, anuncia Brian a un círculo de parientes que asienten. Madison lo entiende. Ya ha invertido. Deslizo mi carpeta de cuero en el aparador, entre la vajilla de boda de mamá y la salsera de plata que no se ha pulido desde que Kennedy era presidente. Dentro, la publicación de Madison espera como un arma cargada. Charlotte, la voz de la tía Cheryl gotea dulzura artificial. ¿Cómo va la enseñanza, querida? ¿Todavía calificando trabajos en ese pequeño colegio del norte? La sala se ondula con risas educadas. El tío Robert se ajusta la pajarita, la misma que ha llevado a cada día de acción de gracias desde 1985. Algunos de nosotros tenemos trabajos de verdad, Cheryl. La enseñanza es más una vocación, ¿no es así, Charlotte? Los dedos de mamá se aprietan alrededor de la copa de vino. Mira entre mí y el resto de la familia, con los labios apretados en una fina línea, la misma expresión que puso cuando rechacé la facultad de Derecho. En realidad alcanzo mi carpeta, he traído algo para compartir.
No otro artículo académico. Brian levanta su whisky escocés en un brindis burlón. Estamos aquí para celebrar que Madison ha hecho algo de sí misma, aunque no haya podido venir hoy. La carpeta de cuero se abre con un suave crujido. La portada brillante de la revista capta la luz del candelabro victoriano de la tía Carol. Mi dedo traza el nombre de Madison en la línea del autor, luego el mío como asesor de la facultad. Madison está haciendo algo de sí misma, digo, mi voz firme. Trabajó para esto. Realmente trabajó. La mano de la abuela Margaret tiembla cuando alcanza la revista. Sus gafas de leer se deslizan por su nariz mientras escanea los detalles de la publicación. La sala se queda en silencio, lo suficiente como para oír el antiguo reloj de pie del vestíbulo. Madison casi suspende mi clase. Las palabras caen como piedras en agua quieta. Escribía frases bonitas que no decían nada. Usaba el encanto en lugar del análisis. Contaba con que su nombre la sacara adelante como siempre lo había hecho. La copa de vino de mamá tintinea contra sus dientes. El discurso de lanzamiento de la startup de Brian muere a media frase. Pero aprendió, me acerco a la chimenea, donde las fotos de Madison sonríen a la reunión. Aprendió a pensar, a cuestionar, a escribir algo real. Esa publicación no se trata de su nombre, se trata de su mente. El silencio se prolonga. Entonces la prima Erika, de apenas 20 años, empieza a aplaudir. El sonido resuena contra la moldura de la corona de la tía Carol, extendiéndose como ondas hasta que otras manos se unen. Los dedos de la abuela Margaret recorren las letras en relieve del sello de Princeton en la portada de la revista, su mente sobre el borde de sus gafas. Por primera vez en 35 años, veo algo que podría ser respeto. Debería irme, digo cogiendo mi abrigo. Clase temprano mañana. Mamá me sigue hasta el porche, sus tacones haciendo clic contra las tablas pintadas. El aire huele a humo de leña y al invierno que se acerca. No habla, solo me da un abrazo torpe que sabe a Chardonnay y a cosas que nunca nos hemos dicho. Mi teléfono vibra cuando llego a mi coche. El mensaje de texto de Madison brilla en la oscuridad que se avecina. Me han contado lo que has hecho. La piedra de mi estómago se disuelve mientras escribo. Bien. Ahora ve a escribir algo real. Detrás de mí, la luz se derrama desde las ventanas de la tía Carol. Dentro, mi familia estudia la publicación de Madison, viendo su nombre, y tal vez el mío, claramente por primera vez. Arranco el coche y me alejo de la casa que me mantuvo pequeña durante tanto tiempo, dejando atrás el silencio que he llevado desde la infancia. Sobre el césped perfectamente cuidado, el blazer del director del departamento todavía huele a tintorería, pero ahora lleva otro aroma, el aroma agudo y dulce de la verdad finalmente dicha. El día antes de que comience oficialmente el semestre de primavera, el membrete del departamento de literatura de Princeton brilla bajo la lámpara de mi escritorio. Profesora Monroe, nos complace informarle de su nominación a profesora del año. Mis dedos recorren el sello en relieve, recordando otro trozo de papel de hace meses. El ensayo final de Madison, el que demostró que todo podía cambiar. Un golpe en la puerta de mi oficina interrumpe mi ensoñación. Adelante. Madison entra, su insignia de asistente de enseñanza capta la luz de la tarde. Se han ido los vestidos de diseño y los brazaletes de tenis. Lleva un sencillo blazer negro, las perlas de su abuela su único adorno. Las solicitudes para el taller de escritura están listas para su revisión. Hago un gesto hacia la silla frente a mi escritorio, la misma en la que una vez se sentó llorando por su primera C-. ¿Cuántos solicitantes este año? 73, la sonrisa de Madison llega a sus ojos mientras se acomoda en el asiento. Incluyendo 3 de Charleston. Aparentemente se corrió la voz sobre tu programa de mentoría para estudiantes de primera generación. La ironía no se nos escapa a ninguna de las dos. Hace un año, la familia no reconocía mi carrera. Ahora envían a sus hijos a aprender de mí. Mi teléfono vibra. El chequeo semanal de mamá. Lo que comenzó como citas para tomar café forzadas ha evolucionado hasta convertirse en algo parecido a una conversación real. La semana pasada me preguntó sobre mi investigación por primera vez en 15 años. ¿Has visto lo que la abuela ha enviado? Madison saca un sobre de su bolso. Dentro, un recorte de periódico presenta mi última publicación académica.
La caligrafía precisa de la abuela Margaret en el margen dice, análisis brillante, Charlotte. Deberíamos hablar de esto mientras tomamos el té. Llamó el martes pasado. Quería saber si consideraría dar una conferencia invitada en su sociedad literaria. La risa de Madison no tiene amargura. ¿Recuerdas cuando dijo que la gente enseña porque no puede hacer? Ahora prácticamente dirige mi club de fans. Clasifico las solicitudes para el taller, deteniéndome en un nombre familiar. La hija de Brian se ha presentado. Él está tomando clases en un colegio comunitario ahora. Madison se inclina hacia adelante, su expresión suave. Dice que finalmente entiende lo que vemos en la educación. El sol de la tarde entra por la ventana de mi oficina, iluminando las fotos de mi pared. Ya no hay retratos familiares de sonrisas forzadas y logros vacíos. En su lugar, fotos espontáneas de ceremonias de graduación, presentaciones de estudiantes y una imagen en particular, Madison y yo presentando nuestra investigación conjunta en la conferencia académica del mes pasado. Mamá colgó tu premio en la sala de estar. Madison recorre el borde del calendario de mi escritorio, donde he anotado con lápiz la cita para tomar café de la semana que viene con la hija de la prima Sara, justo al lado del diploma de Princeton del bisabuelo William. La vieja guardia y la nueva. Saco una carpeta de mi cajón etiquetada con tinta fresca, Victorias visibles. Dentro, cartas de estudiantes cuyas vidas cambiaron en esta oficina. En la parte superior, el primer trabajo de Madison con una A, marcado con nuestras lágrimas. Sobre eso Madison se endereza, el modo profesor activado. He estado pensando en ir. Después de la graduación. Espero, viendo cómo reúne sus pensamientos. Ha aprendido el poder del silencio, esta antigua reina del encanto rápido. Quiero enseñar, su voz tiene la tranquila certeza que he llegado a reconocer en mis mejores estudiantes. No solo como asistente de enseñanza. Quiero hacer lo que tú haces. Ayudar a la gente a encontrar su verdadera voz, no solo la voz de su familia. El sol poniente pinta la arquitectura gótica de Princeton en tonos de posibilidad. A través de mi ventana, los estudiantes cruzan el patio, algunos se detienen para saludar a su notoria profesora Monroe y a su igualmente notoria asistente de enseñanza. He iniciado un fondo de becas, le entrego un folleto todavía caliente de la impresora. La beca Monroe Educational Legacy Grant para estudiantes que buscan carreras docentes. A Madison se le corta la respiración. Debajo del título, dos nombres figuran como directores del programa, Charlotte Monroe, Ph.D., y Madison Monroe, candidata a BA. Estás cambiando el legado familiar, sus dedos recorren nuestros nombres. No solo para nosotras, sino para todos ellos. Lo estamos cambiando juntas. Coloco las últimas evaluaciones de los estudiantes de Madison en la carpeta Victorias visibles. Sus alumnos elogian su capacidad para ver más allá de sus pulidos revestimientos hasta su auténtico potencial. Las luces del campus parpadean al acercarse el anochecer. Madison recoge sus cosas, un bloc de notas amarillo legal lleno de notas para el seminario de primer año de mañana. En la puerta se detiene. No solo me enseñaste literatura, su voz lleva el peso de la transformación. Me enseñaste que está bien ser la persona que eres, no la persona que planearon. La veo caminar por el patio, su sombra se funde con la tarde que se alarga. A través del cristal emplomado, nuestros reflejos se superponen. Profesora y protegida. Pasado y futuro. Dos generaciones de mujeres Monroe que se atrevieron a reescribir sus propias historias. Un mensaje de texto ilumina mi teléfono. Mamá, otra vez. Encontré tus viejos diarios en el ático. Siempre fuiste una maestra, incluso entonces. Simplemente no estábamos listos para verlo. Vuelvo a las solicitudes para el taller. Cada una de ellas es una oportunidad para extender este legado de logros auténticos. La carta de nominación a profesora del año capta el último rayo de sol. Ya no es una validación que necesito desesperadamente, sino simplemente un hito en un camino que siempre estuve destinada a recorrer. El éxito no se mide en la aprobación de la familia, ni en las menciones de la sociedad. Vive en los momentos tranquilos de reconocimiento, en el coraje de decir la verdad cuando la sala se queda en silencio, en el poder de ayudar a otros a encontrar su voz incluso cuando la tuya ha sido desestimada. Coloco la evaluación docente de Madison en la carpeta Victorias visibles y cierro la puerta de mi oficina.
Mañana llega otra oportunidad de demostrar que los aplausos más fuertes a menudo provienen de los lugares más inesperados, y que a veces el mayor legado es el coraje de crear el tuyo propio.